Nosotros hemos compartido, o en este caso el profesor Luis ha compartido en el grupo de WhatsApp el día de ayer, al mediodía aproximadamente, esta lectura, que es una lectura bien corta pero bien interesante. Cuando se comparte la lectura se hace con dos objetivos. Número uno, que tú puedas leer, puedas entender, puedas interpretar, puedas subrayar, puedas de repente, profesor, extraer ideas principales y tengas un conocimiento de lo que se va a trabajar en la clase. Y el otro objetivo es que además te sirva para que puedas realizar las evidencias. Profesor, yo no tengo internet en mi casa, profesor, de repente no cuento con datos para hacer la tarea. Bueno, algunas preguntas de las evidencias se pueden sacar de la lectura. Entonces, ese es el objetivo de este material. Y además, obviamente, que si tú lo lees, vas a tener la posibilidad de poder participar en clase y eso te permitirá generar un punto, o mejor dicho, muchos puntos en la evaluación del día de hoy. Semana número 6, vamos a ver la sociedad colonial en el desarrollo de esta sesión de clase. Y vamos a empezar la sesión con una primera pregunta. El virreinato del Perú empieza a partir de la invasión de España a América. Sin embargo, todavía va a empezar en 1542 con las nuevas leyes de Indias, ¿no? Ustedes recordarán ese tema que se trabajó, el origen del virreinato en el Perú con esas nueve leyes de Indias, donde, por ejemplo, se reconoce que el indígena es un súbdito de la corona española. Muy bien. Voy a leer en el chat. Estefano Castro me ha escrito, Brisel Bajonero, Kenny Sarmiento, Cuba Chávez, Lupita Paredes, Connie Gamboa, Rosa Zulema, Rubí Esmeralda, Carla Cielo, Pamela Briceño, Gabriela Campomanes. Muy bien, son los que están en la sesión del día de hoy. Entonces, profesor, a partir de lo que se menciona, podemos también nosotros recordar algo muy importante. ¿Qué cosa, profesor Luis? Hay que recordar que el virreinato del Perú se hizo básicamente sobre la base de los indígenas, ¿no? Sobre la base del indígena, sobre la base de la explotación del indígena como tal. A partir de tener presente eso, se puede entender cómo funcionaba la sociedad colonial, se puede entender cómo era este desarrollo dentro de la colonia. Primera pregunta, ¿quién fue el primer virrey del Perú? Mano levantada. Primer virrey del Perú. ¿Quién fue? Te escuchamos, Cubas. Blasco Núñez de Guerra, creo que era. De Blasco, Vela. Núñez de muy Vela. bien, correcto, ¿no? Blasco Núñez de Vela, perfecto, ahí está. El primer virrey de los 40 que tuvo el Perú fue Blasco Núñez de Vela, ¿no? De los 40, ¿no? Porque recuerden que el Perú tuvo aproximadamente 40 virreyes, ¿no? Y algunos fallecieron, otros fueron asesinados como Blasco Núñez, que le cortaron la cabeza, y otros, de alguna u otra manera, tuvieron gobiernos bien cortos, ¿no? Muy bien, también tengo a Milady Calderón y a Cielo Gabriela, ¿ya? Ahí está. Entonces, profesor, Blasco fue el primer virrey del Perú. ¿Y el último quién fue? Mano levantada o en el chat. Cubas, te escuchamos. José de la Serna. Claro, y el último virrey vendrá a ser José de la Serna. Muy bien, Cubas, con la respuesta, ¿no? José de la Serna. Es el último virrey del Perú. Entonces, dentro de esos 40 tenemos al primero y al último. Pero también dentro de esos 40 virreyes, llegó un virrey que transformó toda la colonia. Este virrey lo primero que hace es llegar y realiza una serie de visitas, ¿no? De viajes, y hace un censo para contar la población indígena que existía. Luego se da cuenta que los indígenas todavía tenían muchos nexos con sus costumbres, y para evitar que estos se rebelen, intenta separarlos. Es más, él se enfrenta a un inca de Vilcabamba llamado Tupac Amaru I, lo derrota y lo condena a la muerte. Pregunta, ¿de qué virrey estoy hablando? Levanta tu manito. Cielo Gabriela. Muy bien, la mano levantada. Adelante. El virrey Francisco Álvarez de Toledo. Muy bien, Cielo Gabriela. El virrey Francisco Álvarez de Toledo, ¿no? Ese es el virrey que se encargó de esta situación. El virrey Francisco Álvarez de Toledo, ¿no? A ver, en el chat me están escribiendo. Francisco Albert Castro me escribe. Francisco Álvarez de Toledo, no se vayan a olvidar, ¿ah?
Francisco Álvarez de Toledo. Este virrey, conocido en la historia universal como el Solón peruano, porque se le compara con el filósofo ateniense Solón, debido a las reformas que hizo, no solamente se encargó de eliminar al último inca de Vilcabamba, sino que además se encargó de estructurar la colonia para evitar futuras insurrecciones de los indígenas. Una de las cosas que hace el virrey Francisco de Toledo es establecer en la colonia dos tipos de repúblicas, ¿no? La república de blancos y la república de indios. Nosotros en la sesión del día de hoy vamos a conocer parte de la obra de este virrey Toledo. El título de la clase es ¿Cómo se organizó la sociedad en el virreinato del Perú? Y el propósito de esta sesión es identificar las características que presentaba la República de Españoles. Si bien existían dos repúblicas desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Pero nosotros vamos a hablar hoy día, o vamos a conocer solamente a la República de Españoles, ¿no? Vamos a analizar bastante esta república, cómo funcionaba, ¿no? Recuerda que existían dos básicamente desde el punto de vista jurídico, la República de Españoles y la República de Indios. Pero nosotros vamos a hablar hoy día de la República de Españoles, cómo funcionaba esta república para poder entender cómo se organizaba la sociedad en el virreinato del Perú. Pregunta, si nosotros decimos que la sociedad o el virreinato del Perú se organizaba desde una característica étnica, es porque existían tres razas o tres etnias de manera general. ¿Cuáles eran esas tres razas o etnias? Castro, te escuchamos. Blanco, indio y negro. Claro, el blanco, el indio y el negro eran las tres razas o etnias, ¿no? Muy bien, Castro. Y a partir de esas tres razas o etnias, se evitaba, tengo un problema con el chat, hace rato el último mensaje que leí fue el de su compañero Castro, así que a partir de ahora si tratamos de participar con las manitos levantadas porque no puedo leer el chat, seguramente debe ser el internet, así que eso Castro 16, no se olvide, bueno, 17 con el tema del chat, ahí no se vayan a olvidar, por favor, no puedo abrir el chat, seguramente se ha lajeado el internet, así que les voy a pedir que levanten la manito para poder participar. Entonces, profesor, existían tres razas o etnias, ¿no? Mal llamadas razas, hoy día ese término ya no se usa. Raza es para los animales, ¿no? No para el ser humano. Para el ser humano la palabra correcta es etnia. Entonces, desde el punto de vista étnico, existía, profesor, un tipo de aspecto de la colonia, ¿no? Habían tres definiciones o tres grupos étnicos predominantes. El negro, que era considerado un esclavo, el blanco y el indio o indígena. Desde el punto de vista jurídico, el virrey Toledo organiza dos repúblicas, si lo mencioné, la República de Españoles y la República de Indios. Pero desde el punto de vista también económico, había una organización. Gamboa, te escucho, te veo con la manita levantada. Gamboa. Bueno, desde el punto de vista económico había también una organización, ¿no? Había el sector que solo podía tener la mano de obra, o mejor dicho, que solamente podía ocupar cargos públicos importantes, que eran los españoles o la aristocracia, los que podían ser el sector explotado, el negro o esclavo, y el que estaba prohibido de ocupar cargos importantes, pero tenía una gran responsabilidad que era pagar los tributos, que era el sector del indio, o llamado también plebeyo. Bueno, nosotros tenemos acá un esquema para entender un poquito cómo funcionaba esta situación. Organización de la colonia. Características, justamente, vamos a empezar con la lectura. Voluntario para que lea la primera parte, solamente la primera parte que es el concepto inicial. A ver, vamos a llamar por lista ya, por favor, porque la idea es que todos puedan participar también. Esa es una de las cosas que nos dicen siempre también de dirección. Sarmiento Hernández Kenny, te escuchamos. Lea por favor fuerte el concepto. Sociedad tripartita, dividida en repúblicas por factores como raza, linaje y ocupación. Muy bien, Kenny, perfecto. Profesor, una sociedad tripartita.
¿Qué significa Ya. eso, profesor? Que existían básicamente tres factores, ¿no? La raza, que lo hemos mencionado, negro, blanco, que lo mencionó su compañero Castro, la raza, el negro, el blanco y el indio, el linaje, ¿no? Si tú eres un aristócrata, ¿no? O eres un plebeyo, y la ocupación, ¿a qué te dedicabas? De repente eras un comerciante, o eras de repente un artesano, o eras un simple, de repente campesino, o un mitayo, o un de repente hombre que va a la mina, un yanacona, ¿no? ¿Cuál era tu ocupación? Vamos a darle pase a Guerrero. Ya está. Muy bien. Luego, a partir de esas características, tenemos también acá dos repúblicas. La República de Indios y la República de Españoles. Recuerda que esta organización de república es una organización que hizo el virrey Toledo desde un punto de vista jurídico, ¿ya? Eso es importante. Profesor, ¿por qué jurídico? Porque se buscaba evitar futuras sublevaciones, insurrecciones, revueltas, y el virrey Toledo dice, bueno, vamos a organizar la República de Indios, de lo que vamos a hablar seguramente en la próxima clase, vamos a organizar la República de Españoles, y los que no se encuentran dentro de esta república van a ser los esclavos. Ahora, lo que estaba prohibido o lo que se buscaba evitar era que tanto indios como españoles o como esclavos puedan mezclarse en lo que se llama el mestizaje. Eso estaba prohibido, pero no se pudo evitar. Por ende, producto de esa mezcla, aparecen las castas. ¿Qué cosa es una casta? Vamos a seguir con la lectura. Rojas Bueno Rubí, lea por favor qué es una casta. Ya, profesor. Combinación de diferentes grupos raciales vivían bajo el prejuicio de ilegitimidad. Producto: mestizos, indio más blanco, A ver, mulatos, te ayudo, negro. Rubí, Rubí, antes que sigas, lee así ya, mira, mestizo es el resultado, lo voy a poner igual, es el resultado del indio más blanco. El indio más blanco da mestizo. Ya, ahora sí, sigue Rubí. Mestizos es el resultado del indio más el blanco. Y los mulatos son el resultado del negro y el blanco. Y los ambos son el resultado del indio más negro, Muy más el bien, negro. Rubí. Perfecto. Al costado, debajo de la imagen, ¿qué dice Rubí? Rubí, ¿me escucha? Al costado, debajo de la imagen. Negro con mulata produce ensamble de la serie de castas del virrey Amat, Perú, en el siglo 18. XVIII. Muy bien, ahora sí. Correcto, Rojas, bueno. Muy bien, profesor. Entonces, las castas, si me preguntan qué es una casta, la casta se obtiene como combinación de diferentes grupos raciales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aparece el mestizo? El mestizo es el resultado del indio, que era considerado una raza o una etnia pura, más el blanco. Un indio o una india más un blanco o una blanca, salía el mestizo. El negro llegado del África más el blanco, o la negra más el blanco también, originaban un mulato. El ejemplo más claro de esto lo vemos en qué personaje, manito levantada. ¿Qué personaje salió producto de esta mezcla? Es muy conocido. ¿Cuál es ese mulato conocido en la colonia? Mano levantada. ¿De qué mulato estaremos hablando? Hay un mulato muy famoso en la colonia. ¿Qué mulato es? A ver, manito levantada. ¿Cuál será ese mulato conocido en la colonia Gabriela Núñez? Te escuchamos. San Martín de Porres. Muy bien, San Martincito de Porres es, por ejemplo, ese tipo de mulato, ¿no? Es un mulatillo. ¿Por qué? Porque el papá de San Martín era un blanco y la mamá era una negra. El blanco papá más la negra mamá dio como resultado el mulato o mulatillo, básicamente, ¿no? Por eso se llamaba San Martín de Porres. Bueno, Martín de Porres, ¿no? El apellido de Porres es un apellido español, ¿ya? Mulatillo.
Pero, por ejemplo, en la colonia había una característica que era la pigmentocracia, ¿no? Había mucho racismo. Te trataban de acuerdo al color de tu piel. Entonces, Martín, a pesar que era hijo de un español, no podía ocupar un cargo importante dentro de la iglesia, por eso era un donado, ¿no? Por eso es un fray. Era el puesto más bajo, lo ven siempre con su escobita, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar que era el hijo de un español, pero el color de su piel era determinante, es una herencia de la colonia, el tema de la pigmentocracia o la discriminación racial. Luego tenemos el sambo. ¿Quién es un sambo? El hijo del indio más el negro. Resultado, zambito, ¿no? Un sambo. Ahí está, ¿no? Entonces esas son las castas. Bueno, nosotros hoy día tenemos acá a la República de Españoles. Y la República de Españoles o la organización colonial se puede entender de varias aristas. Por ejemplo, profesor, habían características que uno puede entender. Por ejemplo, pregunta, si te preguntan qué es el mestizaje, ¿cuál sería tu respuesta? Manito levantada. ¿Qué entendemos por mestizaje? Cubas, le escuchamos. El mestizaje sería de cuando sus padres, puede ser un indio y el otro es blanco, un español. Ya, muy bien, un indio, un blanco. Castro, lo escuchamos. Profesor, como dijo mi compañera, yo lo voy a especificar, es un cruce de razas distintas, o sea, que una persona tenga diferente color que otra persona, y ellos se unen. Ah, muy bien, profesor. El mestizaje en realidad es un tema, una mezcla racial, ¿ah? No te debes olvidar, ¿ah? ¿Qué es el mestizaje? Es una mezcla racial, ¿no? Se puede mezclar el indio con el blanco, el español, con el negro, africano, esclavo. Ese es el mestizaje, ¿ya? Es una mezcla racial como lo ha especificado su compañero Castro. Profesor, pero no solamente era lo único que había el mestizaje, también habían barreras burocráticas, ¿no? Cuando uno quería de repente ingresar a un determinado cargo público, el color de tu piel te lo impedía. Bueno, vamos a conocer la República de Españoles, para conocer de qué trata. Voluntario, bueno, voluntario no, voy a seguir llamando acá. Ramos Soto, te escuchamos. Ramos Soto no se encuentra. Bueno, siguiente. Príncipe Guamaní Kenneth. Tampoco está. Paredes Guamán Luria. Profesor, Sí, lee por favor República de Españoles. de ascendencia europea, acumularon fortuna, posición social e influencia política, dividida en peninsulares y criollos. Perfecto, muy bien, profesor. Entonces, cuando uno habla de República de Españoles, hablamos de esta organización jurídica que hizo el virrey Francisco de Toledo y dentro de la cual destacan dos sectores. Los llamados peninsulares. Ahora un dato importante que hay que recordar. A los peninsulares también se le llaman chapetones. Puede venirte alguna pregunta así, ¿no? Al peninsular también se le llama chapetón. Profesor, ¿y qué cosa era un peninsular? El peninsular era el español que había nacido en España y que llegaba a América. Y simplemente por ser o por haber nacido en España o en la metrópoli, tenía acceso a los mejores cargos políticos o públicos, ¿no? Ese era el peninsular o chapetón. Apellidos como de la Vega, del Castillo, ¿no? Eran apellidos de chapetones o de peninsulares muy famosos, ¿verdad? ¿Y quién era el criollo? El criollo era el hijo de españoles, pero que había nacido en América, ¿ya? El criollo es el hijo de españoles que había nacido en América, o sea, en el Perú, en muchos casos. Pero sus padres eran españoles, es más, él tenía apellido español, ¿no? Pero con el tiempo, en el siglo XVIII, estos criollos intentaron tener mayor poder en la colonia. Por eso que estos criollos van a dirigir más adelante las luchas por la independencia, por la emancipación, ¿no? Ahí destaca Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Antonio de Cela y todos esos criollos que buscan la independencia del Perú
de parte de los españoles. Inclusive hay un criollo muy famoso llamado Juan Pablo Vizcardi Guzmán, quien escribió una carta a los españoles americanos, ¿no? Cuando Juan Pablo fue expulsado con los jesuitas, él escribió una carta para que los criollos luchen por la independencia de América porque él consideraba que era su patria. Entonces, dentro de la República de Españoles, no olvidara, dos grupos, peninsulares o chapetones y criollos, que es un criollo nacido en el Perú. ¿Quién tenía los mejores o todos los derechos casi? El peninsular o el chapetón. Por eso es que con el tiempo el criollo va a rebelarse para poder romper con ese yugo de dominación. Muy bien, dime Castro, te veo con la mano levantada. Profesor, es verdad que los criollos también se llaman español americano, ¿no? Claro, también se le llama español americano al criollo, ¿no? Por haber nacido acá justamente en América. Y esa situación de nacimiento era que muchas veces lo marginaba de cargo político público, ¿no? El chapetón marginaba mucho al criollo diciendo que tú no eres un español porque simplemente tú has nacido en América, ¿no? Muy bien, Castro. Ahí está, muy bien. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre la República de Españoles? Manito levantada por ahí. Ninguna. Muy bien, a partir de eso entonces pasamos acá. Trabajamos en clase, retroalimentación. Dice, nombra 3 características de la sociedad colonial. ¿Cuál será la respuesta, Cubas? Le escuchamos. Pureza de raza, mestizaje y discriminación social. Pureza de raza, profesor, recuerda, se buscaba evitar que el negro se una con el blanco y el blanco a su vez se una con el indio y así sucesivamente, ¿no? La idea era mantener esas dos repúblicas separadas, la de blancos y la de españoles y la de indios, y mantener al negro también alejado porque es un esclavo. Es más, el escritor Enrique López Albújar tiene un cuento muy famoso. Pregunta, de repente en literatura alguien lo ha escuchado. ¿Cómo se llama el cuento del escritor peruano Enrique López Albújar, donde se narra la historia de un esclavo africano que se casó con la hija de su patrón español, ¿no? Y como castigo, bueno, no se casó, en realidad tuvo una hija con la hija del patrón, y como castigo, este esclavo africano fue arrojado a una tina hirviendo, ¿no? Una tina de jabón hirviendo. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se llama esta obra? Muy famosa, muy conocida. ¿Alguien por ahí? A ver, Brisel Bajonero, te veo con la mano levantada, de repente tú sabes. A ver, Brisel. Brisel Bajonero. Bueno, la obra en mención que nos habla sobre este tema de las razas en la colonia se conoce como Matalache. ¿Ya? Matalache. Así se llama la obra del escritor peruano Enrique López Albújar. Matalache. ¿Ya? Por si alguien en literatura de repente en algún momento lee, ahí se cuenta la historia de este esclavo que osó casarse con la hija del patrón, ¿no? Matalache. Bueno, otra característica que mencionó su compañera Cubas es el mestizaje, que sabemos que es el procedimiento, el proceso por el cual las razas se unen o se mezclan, ¿no? El blanco con el negro con el indio, etc., etc. Y producto de ese mestizaje salían las castas, ¿no? Salía el sambo, el mulato, etc. Bueno, otra característica es la pigmentocracia. Pigmentocracia es la discriminación racial. El color de la piel de la persona era determinante para ver si podía ocupar algún cargo importante. Pregunta 2. ¿Quiénes pertenecían a la República de Españoles? Lupita Paredes, te escuchamos. Los chapetones o peninsulares y los criollos. Muy bien, Lupita Paredes. Ahí está. Chapetones, peninsulares o criollos. Perfecto. Muy bien, Lupita. Ahí está, ¿no? Por eso quiere un chapetón nacido en España, un criollo nacido en América. Pregunta 3. ¿Cuáles fueron los 3 primeros grupos raciales de la sociedad? Ahí está. Blancos. Recuerden apagar los micros, por favor. Blancos, indios y negros, ¿no? El blanco se puede entender como el español, el indio, población autóctona, y el negro, el esclavo. Pregunta 4. ¿Qué es la pigmentocracia? A ver, vamos a preguntar por acá.
Brisel Bajonero, te escucho, pigmentocracia. Es la discriminación social. Discriminación social, ¿según qué concepto, Brisel? ¿Según qué discriminaban en la pigmentocracia? Brigitte Gamboa o Gamboa, te escucho, pigmentocracia. Es el sistema por el cual los grupos eran conformados y aceptados según el color de su piel y también era llamado discriminación racial. Claro, ¿no? Ahí está. Ese es el tema al final. Se discriminaba, muy bien Bajonero, muy bien Gamboa, se discriminaba según el color de la piel, ¿no? Pigmentocracia podría ser entendida como discriminación racial en la actualidad, ¿ya? Pigmentación según el color de tu piel o discriminación según ese color. Bueno, acá tenemos también un esquema en la número 2. Completa el siguiente, dice. República de Españoles. ¿Quiénes irán acá? A ver, vamos a ver por acá. Ahí donde está la flechita roja. Brisel Bajonero, te escucho. Los chapetones y los criollos. A ver. Los chapetones. Muy bien, correcto, Brisela. Y los criollos también ha mencionado. Perfecto, Brisel Bajonero. Muy bien. Y como sabemos, un chapetón era el que nació en España y se trasladó al Perú. Y un criollo era el que nació en América, pero sus padres eran españoles, ¿no? Ahí está, perfecto. Letra A dice, coloca verdadero o falso. Los criollos son aquellos que nacieron en España, manito levantada. Estefano Castro, te escuchamos. Verdadero. Los criollos son aquellos que nacieron en España. No, eso es falso. El criollo, recuerden, el criollo es el que nació en América. No se vayan a olvidar, ¿ah? A ver, letra B, siguiente. Cielos, letra B, ¿verdadero o falso? Falso. No había ninguna restricción para viajar a las Indias, falso. Sí habían restricciones. Solamente viajaban cristianos o católicos. No podían viajar musulmanes, mucho menos judíos, ¿no? Muy bien, ¿ah? Muy bien, cielo. Ahí está. Siguiente, C. Una de las principales características de la sociedad colonial era la igualdad social. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, manito levantada. Manito Falso, falso. levantada. Manito, entiendan, manito levantada y después participa. Me voy a molestar, ¿ah? Lupita Paredes, te escuchamos. ¿Falso? A ver, una de las principales características era la igualdad. No había igualdad social. Estamos hablando de discriminación, esto es falso. Muy bien, Lupita Paredes. Correcto. Siguiente, letra D. ¿Los criollos y los peninsulares tuvieron los mismos privilegios? A ver, te escuchamos. Cubas. ¿Verdadero? Verdadero. El criollo y el peninsular, no, eso es falso. Porque todos los cargos más importantes lo podía ocupar solamente el peninsular. ¿Ya? El criollo no. Por eso que el criollo más adelante luchará por la independencia. Ojo, ¿ah? Letra E. Para viajar a las Indias se debía pedir autorización al Consejo de Indias. A ver, ¿qué nos dicen acá? A ver, Castro, te escuchamos. ¿Verdadero? Claro, para poder... Recuerden, levanten la mano. Yo me voy a molestar y lo voy a sacar de la sala virtual que está hablando, ¿ah? Para viajar a las Indias se debía pedir autorización al Consejo de Indias. Eso es verdadero, pero, ojo, ¿ah? El Consejo de Indias es un órgano que se encontraba en España. Y es decir, y la India era conocido como América, ¿no? Los europeos llamaban Indias América. Recuerda, entonces, si un europeo quería venir a América, tenía que pedirle autorización al Consejo de Indias. Eso es verdadero. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Pregunta 1. ¿Integraron la República de Españoles? Respuesta. Levanta tu manito, si no yo me voy a molestar. Y te voy a tener que sacar de la sala. Primero, ¿cómo? 20, Paredes 17, Bajonero 17, Gamboa 16. Esos son los puntos hasta el momento. Pregunta 1 entonces, Pamela Briceño. ¿Cuál será su respuesta? Criollos. Criollos. Muy bien, Pamela Briceño. Criollos. Perfecto. Pregunta 2. Una de las consecuencias sociales de la conquista fue el mestizaje. ¿Esto se dio entre quiénes? ¿Cuál será su respuesta, Brisel Bajonero?
La E. La E. Muy bien, ahí está la E. Perfecto. Siguiente, pregunta 3. Los españoles también eran llamados. ¿Cómo eran llamados los españoles? Te escuchamos, Maggie Ramos. La A, profesor. Criollos. La A. Ya, a ver un momento. No, los españoles eran llamados chapetones, eso lo he explicado, ¿va? Recuerden, lo he explicado, ya saben que es un chapetón. 4, los criollos tuvieron como lugar de nacimiento. Gamboa, te escuchamos. La B, América. Muy bien, Gamboa, perfecto. Entonces quedaría la secuencia así, ¿no? 1E, 2E, 3E, 4B. Siguiente, pregunta 5. No es una característica de la sociedad colonial. No es, dice, ¿ah? No es. Lupita Paredes, te escuchamos, Lupita. La igualitaria. A ver, muy bien, Lupita. Perfecto. 6. A los se les conocía también con el nombre de respuesta en la número 6. Estefano Castro, te escuchamos. La A, criollos españoles americanos. A ver, muy bien, ahí está. Pregunta número 7. Grupo social que al ser marginados en el siglo XVIII encabezarían la lucha por la independencia. Cielo Gabriela. Los criollos, profesor. Claro, muy bien. Siguiente. No pertenecen a la República de Españoles, ¿no? Guarda relación con la República de Españoles. Estamos hablando de quién, manito levantada. Estamos en la pregunta número 8. Te escuchamos, Pamela Briceño. Caracas. Muy bien, correcto, Curacas. Ahí está. Quedaría así entonces 5A, 6A, 7B, 8E. Siguiente, pregunta 9. Ocuparon la cúspide de la pirámide social. ¿Cuál será la respuesta? Cubas. Criollos. Criollos. ¿Segura? Ojo, el criollo no ocupa la cúspide. El que ocupa la cúspide es el peninsular o el chapetón. El criollo es marginado también por el chapetón. Eso lo hemos visto en clase. Siguiente, pregunta 10. ¿Los nobles peninsulares nacieron en dónde nacieron estos nobles? Lupita Paredes. En España. El noble peninsular debe nacer en la península, ¿no? O sea, en España. Muy bien, Paredes. Muy bien, profesor. Entonces, no olviden que, a ver, notas de hoy día. Cubas 19, Cielo 19, Castro 20, Paredes 20, Bajonero 18, Gamboa 18, Briceño 17. Son los que han participado. Lectura el día de hoy también han tenido los siguientes alumnos. Rubí Bueno, punto por leer. Sarmiento, punto por leer. Llamé a Ramos Soto, no estuvo. Y en cuanto a la asistencia del día de hoy, todos han asistido excepto Tardanza, Calderón Herrera, Tardanza, tengo acá a Medina Quispe, Tardanza tengo a Ramos Soto, faltó hoy día Príncipe Guamaní Kenneth, por ejemplo, y Espinosa Flores Julián. Muy bien, no olviden enviarme la evidencia de esta clase a partir de lo visto en la clase y también a partir de la lectura que se ha dejado. Cuídense mucho, un abrazo.